Pues bien, buenos días con todos. Vamos a conocer un poco acerca de la plataforma, de la solución IsoTools. Al ser una herramienta en la nube, desde cualquier explorador, vamos a poder ingresar a la plataforma. De esta manera, digitando una URL y un usuario y contraseña, cada persona del equipo va a tener un usuario asignado. Esto va a ser en base al cargo o rol que desempeña en la organización. Va a poder interactuar con las diversas soluciones. Por ello, al loguearme, me llevará a un escritorio, un entorno principal, y de esta manera, desde aquí puedo interactuar ya con la solución. Puedo buscar el módulo desde el apartado superior, escribiendo la palabra el módulo de mejora continua, o desde la parte inferior hay un apartado de acceso directo. Si es una de las aplicaciones que regularmente accedo, directamente puedo encontrar el icono desde aquí. Luego también la plataforma, al ser una herramienta colaborativa, nos va a dar opciones de cómo los usuarios pueden interactuar. Es por ello que desde, por ejemplo, este mapa de navegación que está orientado hacia los requisitos normativos, a través de este requisito podríamos encontrar el módulo o a través de la propia aplicación o el icono de la aplicación, ¿no? Cuando vamos a la aplicación de mejora continua, hay conceptos interesantes que nos ha ido comentando Juliet acerca de la adaptabilidad, personalización, herramientas para los usuarios y todos esos aspectos, dado que IsoTools es una herramienta que tiene mucho tiempo en el mercado, se ha ido nutriendo, ¿no? Funcionalidad muy orientada a las buenas prácticas de los sistemas de gestión, pero también pensado en que sea bastante sencillo, tanto para los gestores como para las personas que contribuyen con el propio sistema de gestión o con la propia mejora continua. Es por ello que al ingresar al módulo tenemos una vista principal. Esa vista principal va a tener los principales campos que nos dan visibilidad de cómo va el desempeño de la mejora continua en nuestra organización, que hoy en día, si lo llevamos de forma manual, podría ser la vista resumen de un Excel, por ejemplo, ¿no? En este caso, los campos que han sido configurados es un campo de prioridad, una codificación que puede ser en automático, la fecha, qué sistema de gestión, la descripción, cuál fue el origen, qué tipo de acción se ha generado, si procedió dentro de esa revisión o no, un contador de cuántos días tiene abierto ese registro de mejora continua, en qué fase se encuentra, entre otros campos que nos gustaría llevarlos a la vista principal. Entonces, en principio hay que comprender que en IsoTools, tanto la vista como la lógica que vamos a ver a continuación es totalmente configurable, tanto en la lógica como en la terminología. Es por ello que en este ejemplo vemos este flujograma, que es la herramienta con la cual nosotros configuramos cada uno de los procesos que automatizamos. Vemos el paso de el registro, la revisión, análisis de causas, planes de acción, verificación de la eficacia y cierre. Por aquí vemos una opción de condicional. Si no en la revisión no hubiese procedido, directamente vamos al cierre del registro, ¿no? Si vamos a este entorno demo, y vamos a otro módulo llamado mejora continua, vamos a ver otra vista principal con otros campos que se han configurado. Solamente para fines del ejemplo, vamos a ir a otro ejemplo configurado y vemos otros campos de información. El campo de evidencia, las fotos que se han ingresado y en el diagrama otros pasos a seguir. Como observarán, la etapa de registro, directamente pasamos al análisis de causa, planes de acción, verificación y cierre. Entonces va de la mano con la necesidad, con la lógica de nuestro procedimiento. Por eso Julián nos mencionaba que la plataforma, en este caso que buscamos automatizar el proceso, va a ir en base a los formatos, al procedimiento que ustedes tengan. Luego, para dar inicio a la lógica, para dar inicio a un registro, observamos que había la etapa de registro inicial, correcto. Luego viene una etapa de revisión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta automatización? Preconfigurar a los responsables en las diversas etapas, de tal manera que cuando ingresamos un registro, llega un siguiente responsable. Podría ser el coordinador de calidad, el coordinador de sistema de gestión. Esta persona recibe la notificación por correo electrónico y puedo colocarle un plazo. Imaginemos para la revisión 2, 3 días. Nos gustaría que haga recordatorios de forma diaria. De esta manera el sistema irá llegando mensajes por correo electrónico, mensajes que pueden tener una estructura, por ejemplo, vamos a ver aquí un caso, este de aquí.
Cuando me llega un mensaje de una tarea, me llega con información de lo que previamente se ha registrado y cuando quiero ejecutar la actividad, el botón, ¿no? Me lleva dándole clic a este botón, me lleva específicamente a la tarea que debo realizar. Entonces, de esta manera hacemos bastante práctico el seguimiento de las responsabilidades, ya sea de una fase o de una tarea dentro de un plan de acción. Lo otro interesante es que en las etapas que consideremos críticas, podemos dejar activado el escalamiento de notificaciones, ¿no? Entonces, llegada la fecha límite, si no hemos cumplido en la actividad, entonces puede escalar al inmediato superior o superiores. Y ese escalamiento va de la mano con la configuración previamente hecha en el módulo de recursos humanos que viene con el administrador. Ahí definimos un organigrama y de esta manera, en base a, a ese nivel de responsabilidad, la plataforma sabe a qué usuario debe escalar la notificación dentro de ese vencimiento de la actividad. En paralelo, mientras vamos gestionando, podemos establecer que en determinadas etapas nos genere de repente un reporte preliminar, un reporte al cierre, un reporte que consolide todos los registros de mejora continua. Entonces ya va de la mano con la necesidad que tengamos. Y luego también podemos estandarizar el proceso dentro de este flujograma, de tal manera que, así como tenemos definido las fases, podemos definir la información que debemos gestionar. Campos que pueden ser campos personalizables, que pueden ser obligatorios u opcionales, y los tipos de campos que necesitemos, ¿no? Campos de selección única, selección múltiple, campos de tipo dependencia, como por ejemplo, yo selecciono una norma y a continuación me aparezca cuáles son los requisitos de esa norma. Entonces, de esta manera, todo el proceso va a quedar estandarizado dentro de la plataforma. Luego pasamos a cómo podemos generar un registro dentro de ISOTools. La primera opción sería dándole clic al botón de nuevo. Ahí nos aparecerá el formulario que debemos completar. Seleccionamos el proceso. Luego de repente tenemos que seleccionar el sistema de gestión. Luego el campo de descripción. Entonces, dependiendo de la información que debamos requerir, el sistema nos va a ir proponiendo los datos, ¿no? De repente aquí necesitamos un campo de selección múltiple, como observarán por aquí. Las evidencias las vamos adjuntando y luego le damos clic al botón de aceptar. Habiendo completado los campos obligatorios, me permitirá transitar al siguiente responsable. La segunda opción es utilizando esta aplicación móvil que viene con todos los proyectos de ISOTools, de tal manera que el usuario se loguea. Este aplicativo móvil está disponible tanto en el sistema operativo Android como iOS. Ahí nos aparece el logo de nuestra organización, el saludo al colaborador, las tareas que están fuera de plazo próximas a vencer y luego el formulario de mejora continua, ¿no? Y desde aquí también podemos iniciar el registro correspondiente. Y luego hay una siguiente opción. Si vamos desde el administrador, esto ustedes lo pueden activar según la necesidad. Hay clientes que lo utilizan, por ejemplo, para quejas y reclamos, para los casos de mejora continua, las personas que elaboran en el área de seguridad para actos y condiciones subestándar. ¿Cuál es la idea que les iba a comentar? Que activando esta opción nos va a generar una URL, así como también un código QR. Entonces, esta URL, por ejemplo, podrían tenerla linkeada en su página web como una opción que cuando un usuario de su organización, un usuario externo, quiera contribuir con la mejora continua, le dan clic a la opción y les aparece el formulario, ¿no? El formulario para reportar. Lo mismo con este código QR. Si lo colocamos en ambientes de las oficinas, de la planta, de la operación, cualquier persona que escanee este código QR, una persona del equipo que quizás en ese momento no ha descargado la aplicación móvil o no esté en su PC de trabajo, pero necesite reportar, escanea el código QR desde su celular y ya puede empezar a reportar como un externo, ¿no? Sin necesidad de estar logueado. Entonces son opciones que les brindamos a los usuarios para que contribuyan con el sistema de gestión. Y esto va a quedar interconectado con el flujograma que les mencionaba y a partir de ello continuar con la gestión. Vamos a ir a un registro para ver cómo se va gestionando. Vamos a darle clic a este segundo registro. Ahí vamos a ver dos ventanas, hacia el lado izquierdo y derecho. Hacia el lado izquierdo, en color verde, las diversas etapas que se han ido gestionando. Como observarán, siempre queda registrado un colaborador responsable de esa fase y lo que se encuentra en color plomo es lo que está pendiente, ¿no? De esta manera, en cada una de las etapas hay cierta información que debemos ir gestionando. Y así la plataforma nos irá dando los pasos a seguir hasta la gestión
que nos queda como pendiente, que en este caso es un plan de acción, con descripción de la actividad, con responsables, con estado de la tarea. Como cada persona del equipo tiene un acceso, ingresa su tarea, va dejando las evidencias y si necesitamos, activamos una opción para que el responsable de la fase plan de acción corrobore si la tarea cumple los criterios que necesitamos o de repente necesitamos reaperturarlo con alguna observación que le llegará al responsable de actividad para que lo pueda completar nuevamente. Entonces, todo ese seguimiento, todas esas comunicaciones quedan dentro de ISOTools con esa trazabilidad. De igual manera, nos da la posibilidad de que una tarea, si es que necesitamos que se realice de forma periódica, desde aquí ya podemos dejar planificado y no tengamos que crear cada vez esta actividad. De repente necesitamos que una actividad de capacitación, por ejemplo, se realice de forma trimestral. Entonces ya podemos dejar establecido que es una tarea trimestral y aquí dejamos la lógica, ¿no? Tantas repeticiones, quién es el responsable a nivel de cargo, rol para esta actividad, o si la actividad tiene una tipología determinada, ¿no? Todos estos campos que vemos a continuación son configurables tanto por nosotros durante la implementación, pero mañana más tarde por ustedes dentro de la administración de la plataforma. ¿Y por qué esto es interesante? Vamos a ir al administrador, porque la plataforma, como bien mencionaba Juliet, debe cumplir con los requisitos actuales, pero también mañana más tarde nuestro sistema de gestión puede cambiar. Y por ello vamos a hacer una pequeña modificación, porque esto como usuarios administradores lo van a vivir en su día a día. Ingresé a la fase de registro, a, a la opción de sistema de gestión. Estamos por aquí, observamos que es un campo opciones, vamos a editar y vamos a actualizar, por ejemplo, qué normas venimos gestionando el día de hoy. Estamos con la 9001, la 45, la 14000 y, por ejemplo, entramos a implementar la ISO 37001, ¿no? 37000. Entonces ustedes como usuarios administradores pueden agregar esta norma, ya nos confirma la plataforma que el campo está ok. Si vamos nuevamente a poder reportar este sistema de gestión que no está certificado, lo estamos implementando, pero ya empezamos a encontrar oportunidades de mejora, reportamos y ahí vamos a ver el campo. De momento otro, ¿no? Entonces ya empezamos a poder empezar a reportar registros para este nuevo sistema de gestión que estamos implementando, por ejemplo. Entonces, esa es la versatilidad, la adaptabilidad que tiene la solución que va a dar respuesta. Y así como en esta aplicación, en las otras soluciones ISO-Tools, este mismo aspecto se puede trabajar. Luego, finalmente, tenemos mucha información que venimos gestionando con esta aplicación y para el análisis la plataforma nos va a dar tres opciones. Primero, la gestión de reportes. Siempre podemos crear un reporte nuevo, así como crear un reporte, o modificar un reporte, perdón, que ha sido previamente configurado, ¿no? Para eso te les capacita también. Vemos aquí en el diseñador algunos campos que han sido configurados. Es tan sencillo como trasladar un campo a esta vista resumen o esta vista de report y empezar a establecer qué información nos gustaría visualizar. Por ejemplo, si vamos a mejora continua, de repente nos gustaría ver en una tabla específicamente los registros que tienen pendientes. Están pendientes, pero me gustaría ver los que tienen tareas vencidas. Pero tareas vencidas que se hayan creado específicamente a partir de junio de este año, ¿no? Entonces, yo voy estableciendo la información que quiero visualizar y en base a ello nos va a mostrar la información. Y luego los temas de forma, ¿no? Tamaño de letra, colorimetría de la tabla. Una vez que está ok, le damos clic en aceptar y ya al ejecutarlo nos muestra la información. Ese reporte se podrá ejecutar en el formato que necesitemos. Aquí inclusive podemos habilitar unos filtros para que antes de ejecutarlo, de repente queremos hacer algún filtro adicional. De repente previo a lo anterior, adicionalmente, de auditorías internas. Me gustaría verlo en un PDF, en una vista vertical y lo ejecuto. Así como este caso podemos ver, vamos a ir a este entorno demo, seleccionamos también reportes, vamos a ver y ejecutamos y en este caso
directamente lo va a ejecutar el reporte en un Excel. Ahí se ha preconfigurado que nos muestre una tabla con algunas gráficas, ya en función a la data que necesitemos visualizar, ¿no? Ahí vemos los registros, la información que se ha ido trabajando, una gráfica que nos muestra la evolución mensual de cómo se han ido dando, una colorimetría con los principales indicadores y luego la evolución de los registros y su cumplimiento, ¿no? Y este es un caso de cómo se podría visualizar un reporte dentro de ISOTools. Así como tenemos esta información, podemos tener indicadores. Indicadores automáticos de la gestión de mejora continua. Y así como ese caso, también un dashboard. Vamos a ver aquí. Entonces podemos dejar ir configurados estos indicadores. Por ejemplo, un indicador que nos muestre un contador de cuántos registros de mejora continua por tipología, por sistema de gestión, por proceso, indicadores de cumplimiento, cuántas tareas se han realizado versus las que se han planificado. Es por ello que los indicadores tienen una ficha. En esa ficha estableceremos quién es el responsable del indicador, su periodicidad, una fórmula de cálculo, entre otros campos de información, la magnitud. Cuando ingresemos a consultar ese indicador configurado, vamos a poder establecer unos parámetros. En este caso, este indicador tiene una periodicidad mensual. Vemos que se han establecido unos valores de control, ¿no? Un valor riesgo, un valor recomendado. Imaginemos que fuese un indicador de un contador. Entonces, si yo sobrepaso un valor determinado, ya estaría en un valor riesgo. Entonces, cuando la plataforma tenga este dato, al cierre del mes nos va a emitir una notificación al responsable del indicador, ¿no? Nos muestra como un semáforo el desempeño, pero si observarán el cursor cuando estoy en amarillo y verde, me muestra nuevamente, me sigue mostrando el cursor, pero cuando estoy en rojo me muestra como un botón, ¿no? Puedo darle un clic y desde aquí vincularlo nuevamente a la mejora continua. Es decir, si no estoy dentro de los parámetros esperados, puedo crear un registro desde aquí y nuevamente analizar el por qué se ha dado este suceso y poder establecer las correctivas del caso. Entonces, vamos cerrando el ciclo a través de esta opción que nos muestra la plataforma, ¿no? Así como podemos tener un indicador como organización, podemos tenerlo relacionado por área, por proceso, y que nos muestre también cuál es el desempeño de cada uno de ellos, ¿no? Entonces es interesante lo que la plataforma nos puede mostrar desde la opción de indicadores e inclusive comparando datos históricos. Si comparo dos periodos, le clican actualizar y nos muestra el comparativo entre el año 2019 y 2023, o de repente quiero compararlo a nivel de unidades, le damos clic en filtrar y nos muestra el desempeño. Pueden ser un comparativo entre procesos, áreas, entre sistemas de gestión. Va a depender de cómo se estructura el indicador. A partir de los indicadores que tengamos creados, los principales podemos llevarlo a un dashboard, ¿no? Como una vista resumen, quizá muy interesante de cara a un comité, a una revisión por la dirección. Imaginemos que aquí tengamos los principales indicadores de desempeño y le damos la vista gráfica que necesitemos, ¿no? Barra, circular, tipo radar, entre otras opciones que son configurables también por ustedes. Y si de repente este indicador tiene subindicadores asociados, le damos clic en desglose y ahí nos muestra como un segundo nivel los subindicadores relacionados, ¿no? Así como tenemos esta opción, tenemos una tercera, que es el BI. En el caso del BI, nos permite tomar nuevamente las principales variables, darle las opciones gráficas, pero hacer un cruce de información ya a otro nivel de detalle. ¿Por qué? Porque en Report podemos crear un informe en base a una estructura y con un solo clic compilar la información y directamente que nos aparezcan los resultados, como una foto de la gestión. En el caso de indicadores, que sea una herramienta proactiva que nos alerte cuando un indicador no está dentro de los parámetros y que justamente a través de alerta podemos crear un plan de acción que nos muestre también cómo va el desempeño de los principales indicadores de nuestra gestión. Y en el caso del BI, nos permite trasladar las principales variables, como vemos aquí. De repente necesitamos tener un contador, el estado de la tarea, a qué sistema de gestión corresponde, cuál es el origen, el tipo de acción, en qué fase se encuentra, por mes. Y en ese instante queremos hacer un filtro de repente por calidad, que están pendientes, por auditorías internas, por auditorías externas,
que tuvieron como origen la mejora, y ya a través de estos filtros nos muestra la información que justamente cubre estos parámetros seleccionados, ¿no? Si, por ejemplo, quitamos el filtro tipo de acción, tenemos 24 hallazgos, queremos saber cuántas tareas pendientes, vamos a la siguiente vista y nos aparece que tenemos 40 acciones, ¿no? Relacionados a estos líderes de proceso. Entonces, de igual manera, si vamos quitando los filtros, nos actualiza la información. Y a la inversa, queremos ver cuáles son los principales líderes de proceso que tienen más hallazgos relacionados o tareas pendientes. Entre estos dos colaboradores tienen 37 acciones, 16 hallazgos. Si regresamos a la vista anterior, vemos que muchos de ellos se encuentran justamente en planes de acción, ¿no? Entonces, es una manera bastante dinámica de consultar los datos. Así como también en este dashboard vemos nuevamente otra opción gráfica por estado, por sistema de gestión, de repente con cuánto presupuesto se ha requerido para hacer el levantamiento de estas acciones. Entonces va de la mano con la información que se ha ingresado a la plataforma y cómo queremos analizarla. Entonces, esto es básicamente una idea de cómo pueden tener cómo un proceso en ISO Tool se puede automatizar desde el registro, la gestión, el análisis y cómo nos da una visibilidad. Y esto lo pueden extrapolar a otros procesos a automatizar dentro de los sistemas de gestión que vengan ustedes gestionando.